Señores, vamos a hablar, ya que hoy tuvimos unos episodios medicinales, de médicos. Ah, qué bien. Y hablaremos de médicos que han tratado de curar a poderosos. Eso es muy peligroso, pues si el poderoso se enoja porque usted no lo trató bien, imagínese. Así que contaremos episodios de médicos que la han pasado mal en la corte de algunos príncipes. A algunos médicos se les ha atribuido la muerte de reyes y papas, aunque por ahí no habían tenido nada que ver. Otros han tenido intervenciones heroicas, pero son los menos. Pero vamos a ver. Nos ubicamos en el Vaticano, en cierta época en que la opinión acerca de los médicos era unánimemente pésima. Durante una recepción dada por el Papa Alejandro VI, que era el Papa Borgia, ¿no? Allá por el año 1500, se comentaba si era necesario que existieran médicos o no. Muchos de los asistentes, o mejor todavía, muchos de los asistentes, opinaron que no. Y dijeron, Roma estuvo 600 años sin doctores. Y entonces intervino el Papa y dijo lo siguiente: creo que es necesaria la existencia de facultativos, porque sin ellos crecería tanto la población que no habría más lugar en el mundo. Es decir, una intervención al mismo tiempo maltusiana. Es que como que gracias a ellos se moría la gente. Exactamente. Hasta tal punto se atribuían las muertes a los médicos que se cuenta lo siguiente. Escribió Stendhal que a los ojos de los romanos ninguna calamidad podía igualar, esta es una historia larga, se la voy a contar bien, ninguna calamidad podía igualar a la de ver llegar al papado Adriano VI. Lo odiaban los romanos a Adriano VI. Era un señor que no conocía su propia lengua, que no sentía ningún interés por la poesía o el arte, y era tan inepto que cuando murió en Roma hubo una gran alegría. Al día siguiente se encontró en la puerta de la casa del médico del Papa Adriano, Giovanni Atracini, un cartel con la siguiente inscripción: del pueblo romano al libertador de la patria. Al médico que lo había hecho sonar. En el siglo XVI, el anatómico Servi, no habiendo conseguido la curación de un funcionario en Bulgaria, fue destrozado. Entre dos planchas de hierro lo pusieron por orden de unos nobles parientes del difunto. Armando Leo, que era el médico de Lorenzo de Médicis, en Florencia, fue arrojado a un pozo por mandato del duque sucesor, porque no había evitado la muerte de su paciente. En 1337, Juan de Bohemia mandó a que se arrojara a un cirujano al río Oder porque no había sido capaz de curar su ceguera. Los únicos que estaban libres de todo riesgo en el ejercicio de la medicina eran los sacerdotes. Los monjes, en algunas ocasiones, llevaban a cabo ciertas intervenciones más bien rudimentarias, ¿no? Por ahí. Me duele que reventaban un barrito, cosas así. Pero como los monjes parecía que estaban en contacto directo con Dios, no caía responsabilidad alguna si tenían un accidente. Se los desvinculaba de la mala praxis porque se aseguraba que una muerte o un error, en este caso, había sido obviamente una intervención divina. Así lo quiso Dios. De todos modos, los desastres eran tantos que allá por el siglo XIV la Iglesia publicó un edicto que limitaba las prácticas quirúrgicas de los monjes e incluso les prohibían contacto con las personas que estuvieran enfermas. También tenían prohibido a los monjes tocar muertos. ¿Por qué? No sé por qué, no les dejaban tocar muertos. Cuando, por ejemplo, durante las cruzadas, algún soldado europeo moría en un lugar muy lejano, los monjes hervían el cadáver, obtenían entonces los huesos y después trasladaban los huesos y se los entregaban a los familiares del finado que vivían, ponele, en Europa Occidental, ¿no? Pero parece que, seguro que no era por higiene, seguro que no era, pero esa práctica les repugnaba a todos. Así que les prohibieron no solo hacerte hervir, sino tocar al muerto directamente. Un dato curioso de la China: había obligación por parte de los médicos de poner en la puerta del consultorio tantos farolitos como enfermos suyos hubieran muerto.
Bien, eso. Habría que hacer ahora en los consultorios, Claro que ¿no? sí. Medallitas de los muertos de cada doctor. Los chinos de Hancheu buscaban médicos según la cantidad exigua de faroles. Andaban por la calle, cuando veían que nadie tenía un farol, se metían. Marco Polo, que cuenta esto, y conviene desconfiar, dice que él mismo encontró un día un doctor que solo tenía 4 farolitos. Lo felicitó por esa escasa cantidad y el médico le advirtió que sus pocos faroles no tenían tanto mérito porque había empezado con su trabajo hacía 15 días. Pero yo les voy a contar una curiosa historia, que es en realidad la que quiero contar. Todo esto que le dije no es sino un prolegómeno torpe a esta historia encantadora que contaba Plutarco, ya que hay que citar las fuentes. Seleuco, el rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco, que se enamoró, el pibe, de la segunda esposa de Seleuco. ¿El hijo? El hijo. El tipo se casó por segunda vez y el hijo, Antíoco, Está bien. se enamoró de la mujer. No es su madre real. No, se llamaba esta chica Estratónice, no es un lindo nombre, No, la verdad que no. que era muy bella. Le decían estrato. Sí, Estratónice era muy bella. El chico se había enamorado tan fuertemente que no podía vencer su pasión. Y como no podía hacerla pública, se encerraba, se iba debilitando, sentía que su deseo era deplorable, se sentía loco, hasta que decidió dejarse morir, absteniéndose de comer y beber, e incluso fingiendo que sufría alguna enfermedad. Entonces llamaron al célebre médico Erasístrato, que luego de varios exámenes advirtió a Seleuco que el chico padecía mal de amores y advirtió que era necesario averiguar de quién estaba enamorado. Para lograrlo, el médico Erasístrato no se movió en los días sucesivos de los aposentos del joven enfermo. Cuando entraba alguna muchacha a visitarlo, él miraba atentamente la cara del chico y observaba cada gesto. Vio entonces, luego de observar varios días, que sólo aparecían sonrisas en su cara cuando entraba Estratónice, la mujer de su papá. Erasístrato, el médico, anotó además síntomas propios del mal de amores. ¿Cuáles son? Antíoco tenía débil la voz y la palabra, enrojecían sus mejillas, sus ojos se abrían más de lo normal, sudaba, su pulso parecía más fuerte y rápido. Estoy enamorado, evidentemente. Finalmente, después de que se iba Estratónice, el chico caía en una especie de postración. El médico entonces decidió hablar con el rey, Seleuco, y empleó la siguiente estrategia. Le dijo: la enfermedad de tu hijo es incurable. Está enamorado de mi esposa. ¿Cómo de mi esposa? El médico dijo: está enamorado de mi esposa. Le dijo el médico a Seleuco. Sí. Seleuco reaccionó y dijo: bueno, todo hombre de bien debería sacrificarse por la salud de mi hijo. Vamos, repudia a tu mujer y dale en matrimonio a mi hijo y yo te recompensaré. Entonces el médico dijo: ¿cómo me dice eso? ¿Qué pasaría si la mujer de quien estuviera enamorado tu hijo fuese la tuya? Y el rey dijo: quisieran los dioses que así fuera, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar su vida. Cuando el médico comprendió que Seleuco estaba dispuesto a cualquier cosa, le dijo la verdad: tu pibe está enamorado de tu mujer. Bien el médico, bien el médico. ¿Y? Ahora de cumplir, Seleuco hizo reunir al pueblo y ante todos dijo que había decidido coronar a su hijo rey de las mejores provincias de Asia y que le daba a Estratónice como esposa para que reinasen juntos. Eso es un padre. Sí, señor. ¡Viva la patria! Aprendan esos padres de porquería Ah, que no dejan que su hijo le pelee las novias. cuídese usted. Estratónice cambió con bastante gusto, creo, porque le dio a Antíoco 10 hijos, uno atrás del otro.
El médico Erasístrato vivió colmado de honores y riquezas por piola. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta historia? No lo sé. Algunos Que lo que- sucesos hay que no tienen como fin dejarnos ninguna enseñanza. ¿Puedo decir una enseñanza que Sí. yo interpreto? Que hay que dejar el paso del amor que fluya. Sí, está muy bien. Que hay que dejarle la novia al hijo parece una demasía, ¿no? Sí, ya. Bien, pero como hoy preferimos no hacer ninguna moraleja, dejemos que cada uno se arregle. Hemos ido a la discoteca, dedicamos esto sí, a los médicos amigos que tenemos, que son Claro. muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, a los que han tratado de curarme Su garganta. mi garganta. Tengo un resfrío que va batiendo el récord de duración. Usted lleva más de 2 Sí, meses. totalmente resfriado, y así que saludo a todos los erasístratos del barrio. En la discoteca nos dieron un disco que hace alusión a las primeras historias que contamos, de esos médicos que eran arrojados a un pozo porque no podían curar esta o aquella enfermedad. ¿En serio? ¿Hay Sí. un tango que tenga Hay eso? un tango que reproduce el grito del paciente quejoso cuando arrojaba al médico al agujero. Lo que vos te mereces, se llama este bello tango que cantaba Rolón y que escucharemos en la versión de don Jorge Vidal.